que tiene que ver con los dichos del padre Pato y también con el fiscal Giunta, que ha sido denunciado por violencia de género. Y para eso tenemos a una entrevistada en el piso a quien vamos a consultar justamente por estos dos temas y le damos la bienvenida y la saludamos a la directora de Género y Diversidad de la provincia, Silvina Anfuso. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bueno, consultarte justamente por tu opinión. ¿Qué opinión te merece los dichos del padre Pato ayer en el acto oficial allí en Malargüe? Bueno, me parece que lo primero que hay que rescatar es que los talleres de educación sexual, como las capacitaciones de diversidad sexual y de género que hemos llevado adelante en Malargüe, han sido con éxito a pesar de los comentarios que hace este señor, que por supuesto que son repudiables. En primer lugar, porque bueno, interpone una visión religiosa por sobre los derechos cívicos y ciudadanos, y por otro lado, por el tema que tiene que ver con la gravedad de los dichos, ¿no? Esto de instar a la violencia colectiva, de levantarse en armas para ir contra un derecho como es el derecho a la educación sexual integral. Exacto, y también lo que tiene que ver con la educación laica, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Bueno, me parece que es importante sostener de alguna manera este repudio de la no intervención por parte de la Iglesia en lo que tiene que ver con la educación sexual concretamente y la educación en general. Y por supuesto, principalmente el repudio está dirigido a la instigación a la violencia que bien y atinadamente el Poder Judicial ha decidido hacer una causa penal porque es un delito, ¿no? Lo que ha hecho en un acto público. Y todos estos dichos de este señor que no representa la totalidad de la comunidad de Malargüe, pero de alguna manera lo que trata de establecer es cierto miedo para poder hablar de temas tan importantes como son el tema de la sexualidad, de orientación sexual, de educación sexual, etcétera, etcétera. Exacto, y tan importante que ha sido una lucha, digamos, para poder implementarlo, como vos decías, el tema de la educación sexual y que de repente, bueno, se bombardee de esta forma, la verdad que sí da un poco de bronca. Sí, pero es un sector minoritario. Por suerte, la mayor parte de la comunidad recibe muy bien este tipo de capacitaciones. Bien. Silvina, por otro lado también tratar la acusación que se le hizo al fiscal titular de la Fiscalía justamente de Género y que fue denunciado el domingo por su esposa. Bueno, en relación a esto, no es el único titular, hay 4 fiscales que están en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. Sí. Creo que como reflexión, las mujeres mendocinas están bastante empoderadas, ¿no? Porque aunque parezca que la violencia de género no incurriera en un delito, igualmente se animan a hacer las denuncias pertinentes. Exacto. Y me parece que una persona que no tiene perspectiva de género porque en sus relaciones interpersonales cree que su pareja, el lugar que le corresponde es estar dentro de la casa y no desarrollarse laboralmente, hay un sesgo de género que evidentemente no lo puede resolver y por lo tanto no es una persona que debiera estar al frente de esta fiscalía, y en ese sentido, bueno, el Ministerio Público ha quitado el cargo, ¿no? La subrogación de cargo que tenía en esa fiscalía. Exacto. Para pasarlo a la Fiscalía, creo que correccional. Pero bueno, creo que también tiene que ver con este destape que estamos viviendo en nuestra sociedad, donde el umbral de tolerancia de la violencia es cada vez más grande, en el sentido de que quizás antes había que haber lesiones, había que haber casi un peligro de vida para poder hacer la denuncia pertinente. Y hoy, frente al primer hecho que entendemos que es injusto y que atenta contra perpetuar la desigualdad de género, rápidamente es puesto de manifiesto en lo público, y eso habla de una conciencia ciudadana que también es importante poner en valor, ¿no? Seguro, y sobre todo que en algún momento, quizás cuando se trató de personas como, bueno, miembros de algunas dependencias, como sucede ahora un fiscal, estas cosas quizás tardaban un poco más en salir o en conocerse, y ahora ha sido como un caso de violencia de género, digamos que no hay distinción más allá
de la víctima o del agresor, justamente. Sí, yo creo que lo que viene esto a ponernos sobre la mesa, primero que la violencia de género no es una problemática de los sectores populares, sino que atraviesa a todas las clases sociales, sí, y que cualquiera puede estar atravesado por machismo, ¿no? No es una cuestión de decir, bueno, a partir de ahora yo decido no ser machista. No, hay que ver cuáles son tus prácticas, tus hábitos, cómo mirás a las mujeres, cuál pensás que es el lugar que deben ocupar, si las ubicás como secretarias o asumís que una mujer jefa puede ser tu jefa. Digo, ahí se empieza como a colar la ideología y en la ideología se ven los machismos, ¿no? Entonces, no es una enfermedad que tenga que ser curable, sino que es una cultura que puede ser reeducada, ¿no? Pero para eso es importante que alguien te interpele y te diga lo que estás haciendo es violencia de género, y en ese sentido creo que en la provincia de Mendoza, a pesar de que nos sorprenda, de alguna manera los altos niveles, ¿no? Sí. De las personas que son denunciadas están hablando de una importante movilización social y de esto, ¿no? De no impunidad frente a los hechos de violencia de género. Exactamente, la verdad que tenés razón en que es una construcción diaria la perspectiva de género. Nosotros estamos en los medios y también lo vivimos día a día. Te invito, Silvina, a que compartamos la nota de Teresa Day, la coordinadora del Ministerio Público Fiscal, justamente con esta denuncia al fiscal Fernando Giunta. En el día de ayer recibí una comunicación desde una oficina fiscal que había un fiscal de violencia de género que estaba siendo denunciado por su esposa. La Procuración lo primero que se preocupó fue en darle todas las garantías a la denunciante. Entonces lo que primero se dispuso es dar intervención al fiscal correccional, que es el que corresponde que lo subrogue, para que intervenga en la denuncia que se le realizara y la persona fuera con tranquilidad de que puede denunciar todo lo que quiera, o sea, para evitar el miedo que tenía la denunciante de que este expediente fuera visto por el denunciado. Se mantuvo todo fuera del sistema informático, diríamos, es decir, que la denuncia está en papel, pero no se ha dado acceso, porque obviamente todos los fiscales tienen acceso al expediente virtual. Por lo tanto, esa garantía también se aseguró. Se dio intervención al cuerpo médico forense para que se realicen las pericias y se tomó la precaución de llamar al jefe de la sección de psicopatología para mayores garantías. Otro tema que también es de interés para la Procuración es que quien estaba de turno era justamente el fiscal denunciado. Por lo tanto, se dispuso la subrogancia inmediata del mismo, así también le tocaba trabajar toda esta feria. Por lo tanto, también se solicitó a los fiscales que les toca trabajar la feria, ustedes saben que queda uno por unidad fiscal, para que lo puedan subrogar, es decir, que desde ayer ya está siendo subrogado y los casos de violencia de género, por ejemplo, en este momento está interviniendo el doctor Bancalari y así hemos hecho una resolución rápidamente y logramos una solución que puede ir variando, pero lo que queremos es asegurar la imparcialidad y que no esté interviniendo para que no esté trabajando. Es una denuncia por una discusión y tal vez un tema verbal de violencia no física. Eso es lo que yo tengo entendido, pero la que tiene que informar respecto de la denuncia, de las medidas a tomar oportunamente, será la fiscal cuando tenga todas las pruebas necesarias. Bien, ahí compartíamos entonces lo que opinaba Teresa Day, la coordinadora del Ministerio Público Fiscal, sobre este caso. Y para ya despedirme de Silvina, me parece propicio también, cada vez que se trata un caso de violencia de género, sea cual sea, recordarle a la gente a dónde puede asistir, a dónde puede acudir en caso de ser víctima. Bueno, el primer número de referencia es la línea 144, que se pueden comunicar los 365 días del año, las 24 horas, que es quien te va a asesorar. En caso, por supuesto, de un riesgo inminente hay que llamar al 911. Si la violencia de género se transformó en un delito, es decir, si hay amenazas, hay lesiones, hay que ir a la fiscalía. Y en el caso de que la violencia esté siendo fundamentalmente psicológica y que esté costando tomar una decisión al respecto, acercarse a las áreas mujeres municipales y al juzgado de familia que toman las medidas de protección. Y la Dirección de Género y Diversidad se encuentra en la calle España, al 16 de Ciudad de Mendoza.
Buenísimo. Silvina, muchísimas gracias por acercarte, por estar con nosotros aquí en Señalú, en Universidad de Noticias. Nos reencontraremos seguramente en algún momento. Vamos a seguir nosotros, vamos a ir a una pausa y en el próximo bloque se viene una entrevista muy interesante, repercusiones del G20 y bloque de internacionales. Quédate acá, quédate en Señalú, en Universidad de Noticias, no te lo pierdas.